Grok 2, el modelo de inteligencia artificial de Twitter, ya está disponible para todos. Si estuvieron mirando Twitter estos últimos días, se habrán dado cuenta que todo el mundo se encuentra jugando y generando imágenes como estas con Grok. Pero, ¿qué tan útil es? Vamos a verlo. Para usar Grok 2, la IA de Twitter, lo único que tienen que hacer es, una vez que abren la aplicación, es ir a este icono del cuadrado con la línea en diagonal. Una vez que vayan ahí, les va a salir una pantalla como esta, donde le podemos hacer preguntas o pedirle que nos genere imágenes, igual que podemos hacer con cualquier otra IA como ChatGPT, Mistral o Cloud. Por ejemplo, le podemos decir, dame las 5 noticias más importantes de la semana. Lo dejamos pensar y vemos cómo nos genera la respuesta con un resumen muy breve de 5 noticias de relevancia. Pero si quisiéramos, le podríamos pedir que profundizara en alguna de ellas. Incluso acá abajo, vemos que también nos pone la fuente de donde sacó la información y algunos tweets asociados al tema. Pero yendo al tema que posiblemente más les interesa, vamos a ver qué tan útil y precisas son las imágenes que nos genera. Y vamos a ponerlo a prueba con los mismos prompts que usamos para probar Recreate y compararlo con el resto de modelos para generar imágenes. El primer prompt que le vamos a dar es que cree una imagen de un husky corriendo en un parque de Nueva York. Esperamos un momento. Y acá lo tenemos. Una linda imagen con un skyline de fondo que podría ser Nueva York. Entendió perfectamente lo que le pedimos, pero se nota que está hecho con inteligencia artificial. Vamos a la segunda prueba. Le vamos a pedir que cree una imagen de un salón moderno con plantas y un estilo nórdico. Esperamos. Y otra vez. Entendió perfectamente lo que le pedimos, pero se ve un poco soso y no estoy seguro que tenga un estilo nórdico. Para el tercer ejemplo, ya entrando en un terreno pantanoso para la IA, que es generar imágenes con texto, le vamos a pedir que cree una imagen con un texto en 3D que diga "qué rico", simulando los componentes de una hamburguesa. A ver qué nos hace. Bueno, la verdad que no es lo que me esperaba, pero estoy bastante satisfecho. Me gusta la imagen y escribió perfectamente el texto. Le falta un poco de queso y bacon a esa hamburguesa, pero la imagen está aprobada. Ahora le vamos a dar el prompt más difícil de todos los que vamos a probar. Y le voy a pedir que cree un cartel de replotamiento de estilo vintage con 2 textos. Y acá vemos que tiene problemas. Vemos el astronauta, pero incluyó solo un texto de los dos y además no sé por qué lo puso en inglés. En estos casos, si no nos gusta el resultado, podemos decirle que lo vuelva a intentar dándole a este botón de reintentar. Ahora ya vemos que incluyo los 2 textos, lo que es un avance, pero no terminan de estar del todo bien. Acá arriba debería decir "alistate para la aventura de tu vida" y vemos que la parte final no la puso bien. Y abajo parece que dice Lunar en lugar de Lunar, sin mencionar lo que hizo con la cara del astronauta. Vamos a volver a probar. Bueno, ahora ya sí, sin palabras, volvió a hacer algo parecido a la primera imagen que estaba mal, así que vemos que este prompt no lo pudo resolver de la manera más óptima. Y por último, posiblemente una de las funciones más curiosas y divertidas es que, a diferencia de otras IA que tienen capada la posibilidad de crear imágenes con caras de personas famosas, a Grok le puedes pedir cosas como crea una imagen de Taylor Swift como trapecista en un espectáculo de circo. Y nos da una cosa así. O le podemos pedir que cree una imagen de Messi jugando al básquet para el Barcelona. Y nos da algo así, que está bastante bien. La cara se podría parecer un poquito más, pero estoy seguro que si le volvemos a pedir otra imagen lo va a hacer muy bien, porque ya vi miles de imágenes de estas en Twitter y están bastante logradas. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Qué tan útil es Grok? Bueno, desde mi punto de vista, para buscar información rápida, divertirte con amigos o hacer cosas para Twitter, está muy bien. Ahora, para trabajos profesionales, ya sí que no lo veo por varios motivos. Uno, que trabajar desde el teléfono no es lo más cómodo del mundo. Dos, que las imágenes no son de alta resolución. Y tercero, que las imágenes vienen con marca de agua. Si querés usar una IA para generar imágenes más profesionales y a mi gusto la mejor del momento, tenés que ver este video.
O si te interesa saber cómo personalizar GPTs y sacarle la máxima productividad de manera gratuita a Mistral, tenés que ver este otro. ¡Chao!